Ese sale del primer cuadrito donde está la producción de 40 y 20, creo que produce María. Por ahí vaya, esa es así como lo decís, ahí van los puntos de la frontera de posibilidades de producción. Ajá. Sí, ahora mi duda es, como en el ejemplo que vimos, habían varias posibilidades. No sé si es que yo estoy mal o estoy entendiendo mal. Me tendría que ir marcando puntos de 2 en 2 donde está 40 y de 1 en 1 donde está en 20, o solo es no, una línea recta de perfecto. 20. Solo una línea recta donde tenemos la producción. 40 y 20. Más o menos por ahí, tampoco les voy a decir, ¿verdad? Les decía yo. Licenciado. Pero ahí vas, Oscar. Ahí vas, Oscar, bien atinado. Replanteo toda mi pregunta, solo son 2 puntos prácticamente. Sí, una línea recta. Realmente son 2 puntos, una línea recta. Muy bien, Oscar, muy bien. Licenciado, esa era mi pregunta también. Yo también necesitaba preguntar eso acerca de la frontera de posibilidades, porque yo también me quedé en lo mismo. Y como ahí en ese sentido ya tenemos los dos productos y como es similar, solo quería estar como seguro, como al final los dos están 40-20, entonces los dos productos son ensalada y no me acuerdo cuál era el otro, pero entonces licuados, es cierto. Entonces hay que graficarlo entre 20 y 40 ambos. Y ahí ya sería todo, ¿verdad? O sea, no tendríamos que hacer algo más. Es una línea recta, pero también acuérdense ustedes, también tenemos información de producción inicial y producción final, o sea, el comercio, cómo se dio ahí, ¿verdad? Entonces, pero ya casi, según por lo que ustedes me están diciendo, ya casi tienen ahí ustedes la respuesta. De hecho, yo les voy, en esta primer tarea, yo les voy a calificar el esfuerzo, ¿verdad? Les decía yo, bueno, es que hagan su mejor esfuerzo, vamos a ver qué hacen, y eso es lo que yo les voy a calificar, ¿verdad? Yo les voy a calificar el que lo suba, y aunque no esté del todo bien, yo se lo voy a calificar bien. ¿Por qué? Porque yo se los voy a explicar aquí en clase, pero sí necesito que ustedes hagan su mayor esfuerzo, ¿verdad? Que ustedes analicen ahí cómo debería de ir esa curva de la frontera de posibilidades de producción. Acuérdense, se llama curva de la frontera de posibilidades de producción, pero tal y como lo dice Oscar y como lo dice Juan Pablo, una línea recta, esa también es una curva, pues, o sea, no precisamente tiene que tener una comba, sino que pueden ser líneas rectas, ¿verdad? Vamos a ver, Mildred, ¿tiene levantada su mano? Sí, licenciada, eso es lo que no había entendido. Lo que hay que hacer ahí es que todo es la curva de frontera de posibilidad de producto. Digamos, ya está todo realizado, solo es realizar eso y detallarlo y describir cómo se trabajó todo eso, ¿verdad? Así es. Sí, muy bien, Mildred. Muy bien. ¿Quién más? Veo todavía levantada la mano de Juan Pablo. Ah, Brian Moisés. ¿Qué tal? Sí, Brian, decime. Dice que yo no puede asignar. Entonces, no sé de qué está hablando. ¿Me podría orientar un poco? Fíjate que no te escucho, como está como que entrecortada tu comunicación. ¿Podrías repetir? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, decime. Ahora sí me escucha. Pues sí. Sí, más o menos. Dice que hasta el día de hoy me puede asignar. Sí, bueno, sí, ese es un gran problema porque ya avanzamos y ya avanzamos bastante. De hecho, yo hoy voy a terminar la primera parte de la primera unidad. O sea, ya revisamos bastante información. Entonces, yo ya subí las diapositivas tal y como se los ofrecí el día de ayer, que hoy en la mañana ustedes ya iban a tener subida la información a la plataforma y ya está, digamos. Entonces, yo ya voy a terminar la primera parte y voy a iniciar con la segunda parte, ¿verdad? Entonces,
el ofrecimiento que les hacía a algunos compañeros que el día de ayer me comentaban que de igual forma era su primer día, pues vamos a ver si queda un espacio ahí para darles un repaso así rápido, ¿verdad? Porque pues yo no sé la verdad, la situación de cada quien, ¿verdad? Porque no iniciaron con sus clases el día que es, ¿verdad? No sé, pudieron haber muchas circunstancias, pero como ese día se iniciaban las clases, ese día iniciamos y avanzamos, ¿verdad? Pero allí está Andy. Muy bien, gracias Andy. Andy dice que le escriban y él les va a pasar los videos. O sea, él ha estado grabando las clases y entonces ustedes ya revisan esas clases y van a tener la mayoría de la información. Entonces, para, digamos, vamos a ver una clase antes, digamos, de la primera evaluación parcial que tiene un valor de 10 puntos, que les decía yo que estimo que va a ser en la primera semana de agosto, ya casi, en la primera semana de agosto les voy a dar a ustedes les voy a dar una presentación, digamos, les voy a hacer un resumen de la mayoría de las cosas que vimos antes de que sea la primera evaluación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo ofrecer, pero muy bien, allí ya están ofreciendo los videos donde están las clases grabadas, véanlas, ¿verdad? Véanlas. Perfecto, entonces no hay muchos puntos perdidos por las tareas. ¿Cómo decías, Brian? Es que no te oigo mucho. Muchos puntos perdidos no hay por las tareas. No, realmente no. Solamente la que tenemos para entregar el próximo día jueves. Esa es la que yo quisiera tener información porque... No, solamente esa, o sea, todavía hasta el jueves pueden entregarla. Ok, pero en la plataforma no me sale. ¿Cómo? No me sale en la plataforma. No, es que todavía no la he puesto. Todavía no he puesto. Entonces, porque justamente por lo que me decían de que tenían, algunos acababan de ingresar, pero viendo ya los videos, entonces ustedes van a poder hacerlo. Entonces, yo se las voy a poner la tarea, se las voy a poner en la plataforma de una vez el día de hoy, para que ya puedan comenzar a subirla los que ya la tengan, ¿verdad? Solo terminamos esta clase y yo se la subo. Sí, Oscar. No, solo hay para apoyar a Brian. En el módulo 1 que está ahí, puedes imprimir de la página 20 a la 72, que es todo lo que hemos estado viendo, y ahí está la tarea de que hay que presentar el jueves también. Excelente, muchas gracias compañero. De la página 20 a la 72 que imprimas, ahí tenés todo, ahí no te estás perdiendo de nada. Perfecto, muchas gracias, estoy al día entonces, gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Juan Pablo, ¿tenés levantada tu mano? Sí, licenciado. Mi consulta es como, con respecto a la tarea, solo para aclarar una última duda. Nosotros en el momento que hacemos la gráfica, hacemos un análisis, pero también mencionó algo de los factores de producción. Eso también se debe graficar, ¿verdad? ¿O no? No. Los factores de la producción, esos no. Eso ya es como el análisis. Que ese ya es el análisis. Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, licenciado. Y otra cosa. En el libro que subió en la plataforma, ¿habrá un ejemplo solo como para tomarlo como base? Para leer el libro. Sí, allí en el libro, solo no me recuerdo qué página exactamente, pero sí hay. Sí. O sea, digamos, los ejercicios que aparecen en los libros son un tanto más complicados, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero como les decía yo, la función principal de este curso es que aprendamos y no complicar las cosas, ¿verdad? Pero sí hay. Dándole respuesta a tu pregunta. Ahí solo ves el índice y ahí hay un apartado donde dice análisis de la frontera de posibilidades de producción. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, vean, vamos el día de hoy, vamos a concluir ya la primera unidad. La primera unidad
bueno, la primera parte, porque en la segunda parte ya vamos a comenzar a realizar algunos otros análisis, ¿verdad? Vamos a concluir entonces y vamos a ver por acá. Nos habíamos quedado, es esta. Nos habíamos quedado el último día de clase, o sea, el día de ayer, ¿verdad? Ustedes habíamos ya elaborado, que de hecho una compañera lo explicó muy bien, cómo se resolvía este ejercicio de Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Ya se le dio respuesta a estas 3 preguntas que teníamos del inciso A, del inciso B y del inciso C. Entonces, estas ya están aquí incorporadas las soluciones, ¿verdad? Las soluciones que se tenían. Bueno, el día de ayer también hablábamos sobre el teorema de Escher y Bertin-Ohlin, ¿verdad? Esto ya lo explicamos también el día de ayer, este teorema, con todos sus supuestos, ya lo revisamos. Así es, ¿verdad? Ya habíamos revisado este ejercicio. Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces les decía yo, nos quedaba ya bien poco. Por ejemplo, poder explicar el otro modelo, pero digamos, de John Stuart Mill. John Stuart Mill realmente fue sobresaliente en cuanto a él, lo que propuso explicar cómo es que el comercio internacional se amplía de un país a otro país. Tiene una teoría, toda una teoría que la vamos a explicar en la siguiente unidad. Es decir, cuando concluyamos esta, vamos a comenzar a explicar la teoría de John Stuart Mill. Por eso es que hasta aquí, digamos, solo lo vamos a explicar de forma, digamos, solo con pinceladas. ¿Por qué? Porque a continuación va a ser para el próximo día de clases. Ya vamos a desarrollar toda la metodología que decía John Stuart Mill, con ejercicios, con práctica, para que, bueno, podamos realizarlo, digamos, y entenderlo también y explicarlo de una mejor manera. Bueno, veamos entonces, para John Stuart Mill, economista clásico, cuyo aporte en materia de comercio internacional fue sobresaliente, el comercio internacional basado en las ventajas comparativas da como resultado un empleo más eficiente de los recursos a nivel mundial, que para él es el principal beneficio del comercio internacional. ¿Quién fue John Stuart Mill? Fue, digamos, un auténtico liberal, pero tan sensible a las cuestiones sociales que alguna vez se definió como socialista. Él creía en el libre mercado, confiaba en el sistema capitalista para reconocer, digamos, todas aquellas deficiencias que se dan dentro de ese sistema de producción, ese modelo de producción capitalista. Él considerado, digamos, el último clásico, es decir, de la escuela clásica, donde hemos estado conversando con respecto a Adam Smith y también a David Ricardo. Entonces, John Stuart Mill pertenece también a esa misma escuela del pensamiento económico. Por eso es que le da continuidad a todas esas teorías que vamos a revisar sobre el comercio internacional. John Stuart Mill se dedicó sobre todo a definir los factores o fuerzas que determinan la relación real de cambio entre países, considerando cuánto produce cierta cantidad de trabajo en lugar de cuántos días de trabajo se necesita para producir cierta cantidad de cada producto. Y aquí es los términos esos de intercambio que hemos estado revisando. Bueno, John Stuart Mill lo ve desde otro punto de vista que, les repito, lo vamos a explicar todo ese teorema, ¿verdad? De esta forma establece el principio de la demanda recíproca. Esa demanda recíproca, ¿cómo es
que los bienes que se producen de un país debe de ser recíproco con el otro país. ¿Recuerdan ustedes, ahora que hemos concluido de ver la ventaja comparativa de David y Carlos, decíamos, bueno, ¿qué es lo que un país, en función de estas ventajas comparativas, de sus costos de oportunidad, qué es lo que va a producir y qué es lo que va a exportar? Entonces decíamos, suponemos que este país entonces va a exportar este producto, pero ¿quién se lo va a importar? Ah, bueno, el otro país con el que estábamos haciendo la comparación. Bueno, a esto se le llama la relación de intercambio que se da dentro de los países, y esto es precisamente lo que John Stuart Mill va a definir. De hecho, lo definió, ¿verdad ustedes? Él veía más cuánto produce un trabajo. Esto significa que la relación real de intercambio estará determinada por la fuerza de la demanda de cada país, por los productos del otro, estableciendo de este modo la relación de libre cambio entre países. Estos términos de intercambio, como les digo yo a ustedes, muy simple ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a revisar todas estas definiciones, todas estas conceptualizaciones, pero de una vez las vamos a ir aplicando. Por eso es de que ahora, para terminar la primera parte de la unidad número 1, solamente, digamos, de una forma así muy sucinta, digamos, ¿verdad? Solo pincelazos. Aquí les dejo, como siempre, un link para que ustedes puedan ir adelantando, digamos, en esta dinámica de enseñanza-aprendizaje. Vean, es posible mencionar otros beneficios que se obtienen del intercambio comercial a nivel internacional, porque ¿se acuerdan ustedes que hacíamos una pregunta y la resolvíamos y decíamos, ¿por qué es importante el comercio internacional? Y en una parte decía, bueno, es que se da la especialización, se da la tecnificación, y con ello también se puede ir más allá de la frontera de posibilidades de producción, que es la tarea que ustedes tienen, ¿verdad? Eso lo vimos, si no estoy mal, al finalizar de la primera clase o ya en la segunda clase, ¿verdad? Pero también, digamos, no solamente eso tiene de cualidad el comercio internacional, no, vean ustedes, tenemos varios ítems aquí, como por ejemplo, vamos a ir marcando. Vean, la ampliación de mercados que da lugar a innovaciones en los procesos productivos. Esa ampliación de mercados, jóvenes, vean, a nivel mundial, ¿cómo es posible que nosotros aquí en Guatemala tengamos productos que vienen del extranjero y tenemos una diversidad de productos y de marcas? ¿Gracias a qué? Gracias al comercio internacional. Solamente para citar un caso, si ustedes van a, por ejemplo, al mercado donde venden abarrotes, para no mencionar nombres, por ejemplo, si ustedes quieren consumir, que digamos, los cornflakes, hay de diferentes marcas, hay, digamos, de diferentes sabores, de diferentes precios. Entonces, eso es gracias a ¿qué? A que se han ampliado los mercados, gracias al comercio internacional. También vean ustedes, se incrementa el ahorro de la inversión en la economía, ya que se da una mayor acumulación de capital. Recuerden ustedes que les decía yo, cuando un país produce, y cuando produce y le queda un excedente de producción, lo vende a otros mercados. A eso se le llama exportaciones. ¿Pero qué viene de regreso al país? Bueno, viene de regreso divisas, y esto es lo que fortalece la acumulación de capital en los países. Se crean nuevas necesidades al tenerse acceso a nuevos bienes, y vean ustedes, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque por medio del comercio internacional que está inmerso dentro de la globalización, nos podemos dar cuenta de que hace unos años atrás, no tan distante, en Guatemala, bueno, y en el resto del mundo no era necesario el uso de teléfono celular, pero vean, se creó, digamos, el celular y se crearon esas necesidades. Ahora, la necesidad de cargar el teléfono celular es más, vean,
Tanta es la necesidad que muchas veces sale la gente de su casa rápidamente para su trabajo, pero se dan cuenta que dejaron el celular y se regresan a traerlo. O sea, se ha creado esa necesidad de tener ese bien, por mencionar solo uno. Y permite una mayor transferencia tecnológica y mejora en los procesos productivos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en los mercados de los factores, ahí podemos comprar la tecnología que es más accesible. ¿Gracias a qué? Gracias a que se han abierto las fronteras por medio de la globalización, por medio del comercio internacional, y son la transnacionalización de los factores de la producción. Entonces, es bien fácil comprar esa tecnología, no solamente en los mercados, digamos, de factores, sino que por el mismo Internet. Allí, bueno, se puede comprar y se puede comerciar casi cualquier cosa, ¿verdad? El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países. Y es que, les decía yo, esa libre movilidad de los factores de la producción es lo que da origen precisamente a las importaciones y exportaciones, y que todos los países tengan esa ventaja, digamos, de poder producir y de poder vender y de poder comprar. Cada país, vean, esto es bien interesante, cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Es que, les decía yo, cuando un país se especializa en la producción de aquellos bienes en los cuales son buenos, como por ejemplo Guatemala, especializados, ya saben ustedes, en la producción de aquellos bienes de exportación, hablemos, café, uno de los mejores cafés del mundo, el azúcar, el cardamomo, el banano, entre otros. O sea, se está especializado en esa producción, ¿verdad? Los precios tienden a ser más estables, y era precisamente lo que yo les decía el primer día de clases. ¿Cómo es que la subida, se acuerdan ustedes? Les decía yo, ¿cómo la subida de los tomates, que la gente se ha estado quejando que ahora está a 10 quetzales la libra? También les decía yo que habían subido los aguacates, también algunas legumbres. Les decía yo, bueno, pero con el comercio internacional, esto, ¿cómo lo podemos reducir? Bueno, comprándole a otros países más barato. Precisamente es lo que está haciendo El Salvador. No solamente bajó los aranceles, el impuesto, digamos, de los productos de la canasta básica que ven que le compran al extranjero, entran con 0 arancel, o sea, sin ningún impuesto, y esto hace que se abarate el producto dentro del mercado local y que la gente pueda comprar, digamos, a menores precios. Entonces, lo mismo podría hacerse aquí en Guatemala. ¿Por qué se tardan tanto? Bueno, los monopolios y algunos otros intereses, ¿verdad? Ustedes, pero hay soluciones, como les decía yo en ese primer momento que tuvimos de la primera clase. Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Por ejemplo, aquí en Guatemala no producimos computadoras. Esas computadoras donde ustedes están viendo y escuchando la clase, eso no lo hacemos aquí, tampoco los celulares, ¿verdad? Entonces, vean, es bien interesante. Dice, hace posible la oferta de productos que excedan al consumo a otros países en otros mercados. Es decir, las exportaciones, los excedentes de producción, bueno, esos fácilmente ya no se quedan en el mercado nacional, sino que se buscan mercados internacionales para poder comerciar, para poder venderlos, ¿verdad? Ya decíamos que a esto le llamamos exportaciones. Se da un equilibrio entre la escasez y el exceso. ¿Por qué? Porque si tenemos, vean, si tenemos escasez, es que era lo que les decía yo, la parte medular que estudia la economía. En estos momentos que tenemos escasez en Guatemala de varios productos de la canasta básica, ¿verdad? Y como tenemos escasez, que, bueno, según las leyes de la oferta y la demanda, cuando hay escasez, los precios tienden a subir. Pero, ¿y entonces cómo logramos equiparar? ¿Cómo logramos ese punto de equilibrio? Ah, bueno, hay que comprarlo a otros lugares donde esté barato y surtimos el mercado y los precios tienden a estabilizarse. O sea, no requieren mucha ciencia, ¿verdad? Ustedes,
Entonces, dice que los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Ya lo vamos a ver, dentro de las cuentas nacionales está un instrumento técnico administrativo que se le llama balanza comercial. En esa balanza comercial se anotan todas las importaciones y exportaciones que se dan en un país, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y dice que por medio de la balanza de pagos se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. En esta balanza de pagos, ahí son varias cuentas las que vamos a manejar y vamos a hacer también ejercicios sobre esas balanzas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, es posible mencionar otros beneficios que se obtienen del intercambio comercial a nivel internacional, ¿verdad? ¿Gracias a qué? Gracias al comercio internacional. Pero a todo ello no hemos definido qué es el comercio internacional. ¿Cuál es el concepto de comercio internacional? En todo lo que hemos hablado, desde que iniciamos la clase hasta el día de hoy, no hemos definido qué es el comercio internacional. Y vean, comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país, que son las exportaciones, entradas de mercancías, importaciones, procedentes de otros países. Este, digamos, es un primer, digamos que es un primer concepto, una primera definición. Hay bastantes, pero aquí les tengo yo dos más. Vean, se define como comercio internacional o mundial al intercambio de bienes y productos, servicios entre dos países, uno exportador y otro importador. El segundo, el comercio exterior, se define como el intercambio de bienes y servicios entre dos regiones económicas. Por ejemplo, el intercambio de bienes y servicios entre la Unión Europea y América, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una idea de qué es el comercio internacional. Bueno, el comercio internacional, pudiéramos decir así sencillamente, que es el intercambio comercial que se da entre dos naciones. Cuando se da entre dos naciones es un comercio bilateral. Cuando se da entre más naciones, bueno, ya son diferentes tipos digamos, de comercio que se da, que cada uno de ellos lo vamos a ir revisando en este curso de Economía Internacional. Jóvenes, aquí termina la presentación de la primera parte de la unidad número 1. O sea, lo que hemos visto solo es la primera parte. Ahora vamos a comenzar, pero no hoy, ¿verdad? El próximo jueves vamos a iniciar con la segunda parte, que se complica un poco más, digamos, o sea, los ejercicios son un poquito más complicados, digamos, no tanto como los que hemos hecho, ¿verdad? Pero para que ustedes lo tomen en cuenta y que no falten. Entonces, vean, es necesario dentro de esta presentación, que de hecho se da el primer día de clase, pero como no habían muchos alumnos el primer día de clases, ¿verdad? No se podía dar. ¿Por qué? Porque tiene que estar la mayoría para poder darles a ustedes a conocer lo que son precisamente esto que Licenciado, vamos a ver aquí, vean, las competencias. ¿Sí? ¿Sí, sí? Dígame. Digamos que entonces el comercio internacional es el que se da entre dos o más países. Perfecto, sí. Vean, se puede dar, digamos, se puede dar entre dos países, ¿verdad? O sea, ahí ya existe comercio, pero también se puede dar entre tres países, se puede dar entre cuatro, y entonces ahí son convenios internacionales que se van a realizar, digamos, convenios multinacionales, o sea, con diferentes países, pero cada uno de ellos, les decía yo, que lo vamos a ir revisando en el transcurso de este semestre. Pero, digamos, comercio internacional es el intercambio de bienes y de servicios que se dan entre dos o más naciones. Así de sencillo, así de simple, para que podamos definir, digamos, lo que es comercio internacional.
¿Alguna otra duda, jóvenes? Les decía yo que precisamente dentro de el pensum de economía internacional, y quiero ver, eso iba a ver yo cuántos están conectados, 32, y son 39 en el listado, ¿verdad? Vamos a pasar listado el día de hoy. Vean, ya van a ser casi las 7. Entonces, les decía yo, no creo que se vayan a inscribir más. Entonces, es necesario que ustedes conozcan lo que es las competencias. Estas competencias, les decía yo, son las que tendríamos que ver según el programa en el primer día de clase. Pero como el primer día de clase habían muy pocos inscritos, entonces nos dieron la instrucción en la universidad que lo postergáramos, ¿verdad? Para cuando ya estuviera la mayoría de alumnos. Y entonces considero que ya en este momento está la mayoría de alumnos que se han inscrito a este curso de Economía Internacional, y entonces ya podemos hablar de las competencias, ¿verdad? Estas competencias son el resultado de que la Universidad Mariano Gálvez, especialmente sede central y, escuchen ustedes, la Escuela de Administración de Empresas. Somos los pioneros que estamos certificados a nivel mundial. Por eso es que es necesario dar este concepto de competencias y adicionalmente hacer aquellos 2 trabajos de líneas de investigación y sinergia académica y algunas otras actividades que también se realizan. ¿Por qué? Porque continuamos con esa certificación que, bueno, los títulos universitarios de licenciados en administración de empresas de Universidad Mariano Gálvez, en especial de la sede central, bueno, estos son válidos a nivel latinoamericano, imagínense ustedes, y seguimos, digamos, con esta certificación para que sea o se extienda hacia más países. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación y adicionalmente a esta presentación, también por medio de la certificación que tiene la universidad, es precisamente la charla que van a dar de la clínica de psicología, ¿verdad? Bueno, iniciemos con esto. ¿Qué es el concepto de competencias? Vean, actualmente las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Eso quiere decir entonces que el profesional de las ciencias económicas, el administrador de empresas, debe no solamente de conocer, sino que saber darle respuesta a aquellos fenómenos económicos, a aquellos fenómenos administrativos que están sucediendo a través del tiempo. Es decir, el profesional entonces de las ciencias económicas, el administrador de empresas, dentro de sus competencias, dentro de sus capacidades, lo que están aprendiendo en la universidad es para que le puedan dar ustedes una explicación coherente, científica, de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Tal y como explicábamos el primer día de clases, ¿por qué algunos productos de la canasta básica han subido de precio? ¿Se recuerdan? Eso lo explicamos de una forma objetiva. Eso es, digamos, lo que se persigue con estas competencias. Entonces, las competencias son todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversa información que hacen posible llevar a cabo de manera eficaz cualquier actividad. Y aquí yo pudiera agregar aún más, no solamente, digamos, esa
información que hace posible llevar a cabo de manera eficaz cualquier actividad, sino que no solamente eficaz, sino que adicionalmente a ello, aplicando los valores. Vaya, digámoslo, no corrupción dentro de los profesionales, digamos, de administración de empresas, ¿verdad? Que no nos prestemos a ese círculo vicioso. Dice, es la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar soluciones a problemas de la vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Se fundamenta en 3 elementos constituyentes: el individuo, el área de conocimiento y el contexto. Ustedes saben que el contexto es sumamente importante. ¿Por qué? Para poder dar una opinión con respecto a algo, tenemos que estar contextualizados, es decir, tenemos que tener toda esa información de eso en particular que nos están solicitando y entonces dar nuestra opinión eficientemente, ¿verdad? Dice, ser competente más que un conocimiento es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible a nuevas situaciones, ¿verdad? Y es que el profesional debe de estar capacitado, ¿para qué? Para que enfrentar problemas, pero no solo enfrentarlos, sino que darles esas soluciones, ¿verdad? O sea, no solo llevar problemas, sino que también tener esas soluciones que beneficien, digamos, no solamente a uno mismo, a la familia, a la empresa, bueno, donde uno se desenvuelve. En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En este contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez es más compleja. Por ejemplo, el uso de herramientas para pensar como el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo diverso y de manera autónoma. Y aquí fíjense ustedes que quisiera yo incorporar algo adicional y ahora es precisamente la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos tremendamente, pero también de alguna manera en función digamos, del incremento de conocimientos de la robótica, bueno, digamos que sería cuando fue la revolución industrial que las máquinas comenzaron a sustituir a personas y muchos perdieron su empleo. Bueno, ahora es una revolución también, pero una revolución de AI, le llaman, ¿verdad? De inteligencia artificial, que no cabe duda que también va a desarrollar, digamos, muchos instrumentos, mucha maquinaria, que también va a dejar a muchas personas sin empleo. Entonces, tenemos que capacitarnos más, ¿verdad? Para que esto, bueno, no nos perjudique. Dice, para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, es decir, debe tomar en cuenta las características de una competencia como son el saber hacer, que son las habilidades y destrezas también, ¿verdad? Que tiene un ser humano. El saber, es decir, todos los conocimientos que vamos adquiriendo, el capital humano, y valorar las consecuencias de ese saber ser, es decir, los valores y actitudes. En este curso de economía internacional vamos a lograr, digamos, esas competencias genéricas, como por ejemplo, la abstracción, el análisis y la síntesis. Por eso es de que en los ejercicios que hacemos, yo les digo, análisis, hay que analizar. ¿Por qué? Porque son de las competencias genéricas que debe de tener el profesional de las ciencias económicas, ¿verdad? Cuando me refiero al profesional de las ciencias económicas, dentro de las ciencias económicas están los economistas, están los auditores, están los administradores de empresas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esa abstracción, ese análisis, esa síntesis que nos da precisamente la realidad objetiva por medio del método científico, ¿verdad? La aplicación de conocimientos en la práctica. Y es que lo que sucede es que estos conocimientos que vamos adquiriendo
cada vez más no es solamente lo que se aprende en la universidad, no, también es lo que aprendemos en nuestros trabajos, también es lo que aprendemos nosotros de nuestras relaciones personales, vaya, es lo que nosotros vivimos día a día, ¿verdad? También está la organización y planificación del tiempo. Dentro de la programática, dentro de los programas, dentro de las guías de administración de empresas, se enseña a organizar y planificar el tiempo. Por ejemplo, algo sencillo. Nosotros tenemos una meta en cuanto al curso de economía internacional y en cuanto, digamos, a nuestros estudios universitarios. Tenemos que planificar nuestro tiempo. ¿Para qué? Para hacer nuestras tareas, por ejemplo, para estudiar, para resolver nuestros exámenes, y con ello vamos a lograr esa meta. ¿Esa meta de qué? Bueno, de ser profesionales, ¿verdad? También los conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, la comunicación oral y escrita. Y es que, fíjense ustedes que es bien importante porque muchas veces no sabemos darnos a explicar, o sea, esa comunicación oral. Y lo que pasa con la comunicación escrita, ustedes vean, el semestre pasado di microeconomía, ¿verdad? Hoy, este semestre estoy dando macroeconomía y economía internacional, pero resulta que con los análisis hay muchas faltas de ortografía y no solamente las faltas de ortografía, sino que escriben un párrafo y no se sabe qué fue lo que quisieron decir. O sea, no se dan a entender. Entonces, es bien importante entonces que vayamos desarrollando precisamente esas competencias, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Analice la curva, dice, la curva con B alta, digamos. Entonces, desde ahí, digamos, comenzamos mal con el análisis, ¿verdad? Uso de tecnologías de información y comunicación. Vean, estos usos de tecnología de información, hoy en día por medio de la IA, de la inteligencia artificial, les decía yo que nos ha ayudado tremendamente, pero también nos ha convertido por medio de los prompts, de los chatbots, digamos, para poder resolver algunas tareas, por ejemplo, o digamos, algunas investigaciones. Ponemos en el chat, ahí en cualquier chat, ¿verdad? El chat GPT, digamos. ¿Me podrías indicar o me podrías dar una tesis referente a tal tema y que contenga tales puntos y que sea doble espacio y que adicionalmente a ello tenga las normas APA, de preferencia la número tal? Y comienza la maquinita, les pasa ahí unas 15, 20 hojas. Eso no es malo, porque estamos usando la tecnología para aprender. Lo que es malo es que lo copiemos y lo peguemos en un Word y lo entreguemos como propio. Eso es lo malo, ¿verdad? Lo bueno es que nos da 20 hojas y comenzamos a leer y nos formamos una idea del tema. Y entonces nosotros ya podemos desarrollarlo, pero con nuestras propias palabras, incluyendo algunas cosas adicionales, ¿verdad? Entonces hay que hacer uso, digamos, de la tecnología. Por supuesto que sí, para eso se está dando, digamos, pero el plagio, digamos, eso es lo malo, es lo negativo. Hay que tener una actualización permanente y miren, eso debe de ser así. La meta no es llegar a ser administradores de empresas, no es de llegar a ser economistas, no es de llegar a ser auditores, sino que la meta es siempre seguir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Aprende uno con las maestrías y aprende uno con cursos adicionales. Siempre hay que estar, digamos, en actualización permanente para que los conocimientos que tenemos no sean del pasado, sino que siempre estemos hablando de cosas actuales, ¿verdad? Capacidad crítica y autocrítica. Bueno, la capacidad, digamos,
de poder, en función de nuestros conocimientos en algún tema, poder decir, bueno, esto está malo. Está mal lo que se está diciendo, pero tener el tacto, digamos, como para explicarlo de manera tal de no herir susceptibilidades, porque eso es parte también de ser profesional y no decir, eso está malo, porque yo soy administrador de empresas de la Universidad Mariano Galmes y estamos certificados y yo llevé el curso de Economía Internacional y yo sé que eso no es así, ¿verdad? O sea, no, hay que tener tacto también cuando uno es profesional, la creatividad que debe de tener uno siempre, ¿verdad? En cualquier aspecto de la vida, hay que ser creativos, hay que tomar decisiones. Cuando ustedes sean gerentes de una empresa, cuando ustedes sean jefes de recursos humanos, cuando ustedes tengan personal a su cargo, y algunos de ustedes sin duda ya lo tienen, esa toma de decisiones es bien importante. Toma de decisiones, ¿qué les puedo decir? De algo que mucho le cuesta a los que hemos tenido gente a nuestro cargo, ¿verdad? De llamarles la atención por algo que están haciendo mal. O bien cuando toca despedir a alguien, ¿verdad? Bueno, toma de decisiones. El trabajo en equipo, que vean ustedes, es de suma importancia, pero cuando hay trabajo en equipo debe de saber qué tipo, digamos, qué tipo uno de líder quiere ser, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de líderes. Líderes, digamos, timonel, hay diferentes tipos, pero en ese trabajo de equipo siempre tiene que existir un líder y ese líder debe de ser el mejor. ¿Para qué? Para que los objetivos se cumplan de una forma eficiente. Competencias específicas. Conocer las bondades de las políticas comerciales. Y es que en el curso vamos a ir explicando precisamente todas esas políticas comerciales que se han utilizado en los diferentes países y esto cómo ha beneficiado a algunos países, pero también ha perjudicado a otros. Entonces, hay que conocer las bondades. ¿Para qué? Para poder aplicarlas. Adquirir habilidad para solicitar protección al gobierno para una industria o actividad comercial. Por ejemplo, aquí en Guatemala, digamos, está la ley Maquila. Ahí están incorporadas un montón de empresas que no pagan impuestos, o sea, hay que adquirir esas habilidades, digamos, pero digamos aquí dice para solicitar protección, y es que lo que sucede es que el gobierno dentro de sus actividades económicas debe de procurar, de brindarle esa protección a la industria naciente, cuando inician hasta los 5 años, digamos. Entonces hay que protegerla ¿cómo? Bueno, se puede proteger con medidas arancelarias, también con medidas no arancelarias, ¿verdad? Pero eso solo es, digamos, cuando son industrias nacientes, ¿verdad? Hay que dejar que comiencen a desarrollarse, que comiencen a producir bien para que sean competitivas en el mercado. ¿Por qué? Porque están provocando que se dé empleo a los guatemaltecos, ¿verdad? Y con eso hay consumo, también hay inversión, etcétera, ¿verdad? Pero ya vamos a explicar que esto aquí en Guatemala y en otros lugares del mundo también se ha sobrepasado en sus capacidades. ¿Por qué? Porque hay empresas que ya tienen hasta 100 años de estar operando y las están protegiendo. Ya lo vamos a ir explicando aquí en clase. Conocer los distintos modelos comerciales regionales que pueden ser de utilidad. Hay un sinnúmero de modelos comerciales. Ya lo vamos a ver desde la Unión Aduanera hasta la Unión Europea, ¿verdad? Ya las vamos a ir explicando cada una de ellas en sus diferentes unidades. Y crear una actitud adecuada ante las inversiones extranjeras y el movimiento de factores de la producción que les decía yo, esas inversiones extranjeras directas que tan necesarias son para un país y que, bueno, desperdiciamos muchas veces la oportunidad, como les decía yo, en uno de estos días de clase que se desaprovechó, digamos, esa inversión extranjera directa que venía de Rusia y que venía también de China, porque querían, digamos, expandir sus procesos productivos y, bueno, sacamos cero aquí, digamos, en toda la infraestructura productiva y ya están instalados en Costa Rica, ¿verdad? Que eso habíamos explicado también en algún momento. ¿Cuál es el perfil del ingreso del estudiante? Bueno, hay que tener sentido común,
alta motivación por los retos, deseo investigativo, alto espíritu de superación, deseo de mejorar su estatus socioeconómico, aportación social, gusto por la informática y también por la tecnología. Perfil del egresado de administración de empresas, ¿verdad? Vean, dice, al terminar su carrera, el administrador de empresas debe tener el siguiente perfil de egreso en cuanto a los conocimientos. Va a tener conocimientos en dirección de empresas, va a tener conocimientos en requisitos legales de negocios, en contabilidad y finanzas, en filosofía, sociología de negocios, también en el mercadeo y proyectos, en economía y globalización, en operación y logística, en informática y tecnología, en talento humano y motivación. En cuanto a sus habilidades, va a tener la comunicación de negocios, el análisis de situaciones críticas, en gestión de coaching, en dirección de equipo, en resolución de conflictos, en procesos estadísticos, en la toma de decisiones, en autodominio de actitudes, en influencia de valores. En cuanto a las actitudes, en la responsabilidad social, en el análisis crítico, en sensibilidad social, en ética directiva, en cultura investigativa, en relaciones honorables, en el liderazgo participativo, en negociar, ganar, ganar y en apreciaciones de rendimiento. Vean, hay un link aquí como siempre, ¿verdad? Para que ustedes puedan observarlo y se dan alguna otra idea, digamos, de lo que hemos estado conversando. Bueno, vean, esa era la parte y ya de aquí era que teníamos que comenzar la unidad número 1, que de hecho ya la avanzamos, ¿verdad? Ustedes ya la avanzamos y de hecho ya la terminamos, esa primera parte. Entonces, sí, ¿verdad? Nos llega, digamos, el examen, nos llega ya el examen final y vamos a dejar de presentar ustedes. ¿verdad? Sí, licenciado, puede repasar para que cuando venga el examen no nos cueste. Un buen repaso a ustedes. No, sí, vean, vamos a hacer un tiempecito ahí para repasar los puntos más importantes para que a ustedes les vaya bien en su primer parcial, tomando en consideración de que este curso de economía internacional en sus primeras partes introductorias, tal vez es un poco complejo, digamos, pero he tratado de explicarlo de una forma sencilla, pero vamos a hacer una recapitulación, vamos a hacer un resumen, para un repaso, dicen también, ¿verdad? Antes de su primer evaluación parcial. Vamos a hacer ahí el tiempecito, ¿verdad? Bueno, vean, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cuántos, 32 conectados. 32, todavía hacen falta 7, imagínense ustedes, hacen falta todavía 7. Voy a pasar listado, pero al pasar el listado, por favor, no se vayan a desconectar porque en esta voy a necesitar tomar una fotografía de ustedes para evidenciar que precisamente se les dio estas competencias, ¿verdad? Les decía yo, esta es para la certificación que se continúa por medio de la universidad, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo yo el listado oficial de todos los alumnos y los voy a ir llamando por su nombre. Solo me dicen presente, ¿verdad? Y después voy a tomar una fotografía. Entonces, vamos a ver, para el día 19/7, que es el día de hoy, solo me dicen presente, por favor. Nelvia Yarenis Jax Godoy. Presente. Muy bien, presente. Ricardo Leonel Sierra López. Ricardo Leonel, ausente. Carlos Steven Sánchez de León. Carlos Steven.
Sí, Nelvia. No sé si me escuchó, es que el auricular está malo. Sí, y le puse presente, sí, no tenga pena. Ok, gracias. Carlos Steven Sánchez de León, ausente. Carlos Danilo H. Castillo. Carlos Danilo H. Castillo. Parece que los Carlos están ausentes. Dayan Annalise Velázquez Corleto. Dayan Annalise. Presente, licenciado. Muy bien. Pielka Victoria Velázquez Corleto. Presente. Muy bien. José Andrés Castro Orozco. Presente, licenciado. Bien. Muy bien. Fernanda Yulisa Sánchez Vanegas. Fernanda Yulisa Sánchez Vanegas. Ausente. Elder Josué Cabrera Santos. Presente, licenciado. Muy bien. Karen Regina de León. Karen Regina Presente, de León Puac. Presente, licenciado. Muy bien. Muy bien. María Fernanda Leonor Marroquín. María Fernanda. Ausente. Blanca Oralia Sánchez Rivera. Presente, licenciado. Muy bien. José Pablo López Ochoa. Presente, Lic. Muy bien. Astrid Mercedes Sosa Aldana. Presente, Lic. Astrid. Muy bien. Kimberly Valesca Cruz Urrutia. Presente. Muy bien. Tracy Valeria Navarro Áviles. Presente, licenciado. Muy bien. Stephanie Gabriela Zambrano Reyes. Stephanie Gabriela. Ausente. Vamos a ver. Elena Elizabeth Osorio Vázquez. Presente, licenciado. Isabel. Muy bien. Sí, Isabel. José Alejandro Martínez Amayo. Presente, Lic. Buenas noches. Muy buena noche. Claudia Judith González Najar. Presente, licenciado. Muy bien. Ana Aleida Guillermo Gámez. Ana Aleida. Ausente. Leslie Elizabeth Vázquez Rafael. ¿Sí? Stephanie Gabriela dice que no le funciona el micrófono. Mirémoslo al final, por favor, así continúo yo aquí. Leslie Elizabeth Vázquez Rafael. Presente, Lic. Muy bien. Oscar Romeo Chávez del CID. Presente. Muy bien. Ana del Rosario Chávez Hernández. Ana del Rosario. Presente.